Bendiciones, hermanos, y paz del Señor. Hoy estamos aquí otra vez reunidos y este día quiero también una vez más transmitir un mensaje de parte de Dios. Estos tiempos difíciles y complicados que vivimos, Dios nos está enseñando la importancia de depender total y absolutamente del Paracleto que nos ha sido dejado, del Consolador que nos ha dado Jesús, que es ni nada más ni nada menos que el precioso Espíritu Santo de Dios. Y para poder comprender eso tenemos que ver y entender, mis hermanos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros porque nos ha sido dado, porque eso fue la promesa del Padre, dada por medio de Jesús y recibida el día de Pentecostés. Así que vamos a empezar con una breve oración a introducirnos en el mensaje, que más que un mensaje son 6 textos bíblicos, 7 textos bíblicos que vamos a desarrollar un poco puntualizando las partes importantes de estos textos, que son lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón y los que os quiero compartir a vosotros. Amén. Así que nada, Señor y Padre, te doy gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, fiel, justo y verdadero. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias por el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, que nos guía a toda la verdad, que nos enseña todas las cosas, Señor, como dice tu palabra y como tú dijiste, Padre. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que seamos santificados por ti. Señor, te pido perdón por todo pecado que hay en mí, Señor, y que tú puedas dirigir, tomar el control de este tiempo, que nos des espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, hacer la carne y ponerla por obra. Señor, gracias, Padre. Hoy estamos atentos a ti y a la palabra que quieres transmitirnos. Espíritu Santo, revélate a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, como iba diciendo, este mensaje está bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y vamos a ver la importancia de depender total y absolutamente de Él y el por qué. Y vamos a empezar con un texto. El primer texto que vamos a leer, que son 6, y este mensaje no va a ser extenso, sino breve. El por qué. Punto 1. El por qué es porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros como la promesa del Padre. Mirad este texto. Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27. Ezequiel 36, versos 26 y 27 dice así. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Wow! De este texto los quiero compartir, mis hermanos. Lo que me llamó la atención fueron algunas palabras del verso 26. Vamos a ver esos verbos que dice: os daré un corazón nuevo, y como si fuera poco que nos dará un corazón nuevo, dice que pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, renovará nuestro espíritu. Quiere decir que de nosotros va a sacar, dice, y quitaré vuestro corazón, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es un proceso. Esto es en el momento que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. La promesa del Padre es de que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, mi hermano. El Espíritu de Dios, el Espíritu que aún, como dice las Escrituras, dice que escudriña lo profundo de Dios, lo profundo del Padre, lo profundo del Hijo, también nos revela a nosotros
lo que el Padre y el Hijo quiere, para que nosotros hagamos su voluntad, mi hermano. Mirad todas las cosas grandiosas que ha hecho el Padre. Nos ha dado un corazón nuevo, nos ha puesto un espíritu nuevo. Dice que nos quitará este corazón malo de piedra y pondrá un corazón nuevo de carne, un corazón sensible, un corazón que ya no será rebelde, un corazón que ya no será desobediente, sino que será manso y humilde como Jesús lo era. Porque nosotros somos habitación y templo del Espíritu Santo de Dios. Este es el milagro y la maravilla más grande que hay, mi hermano. Cuando yo leí este texto, cuando yo vi que el Espíritu Santo, aquel que ha creado todas las cosas, por la idea del Padre, por la palabra del Hijo, el Espíritu Santo fue el que creó todas las cosas. Y ese Espíritu que ha creado todas las galaxias, ese Espíritu que ha creado galaxias, estrellas, que les ha puesto nombre a cada una de ellas, como dice la palabra de Dios. Ese Espíritu Santo que aún está en lo profundo del Padre, en lo profundo del Hijo, también está en lo profundo de mí, en lo profundo de nosotros, en lo profundo de ti, en lo profundo de mí. Y cuando yo leí esto me quebró el corazón, porque muchas veces he pasado inadvertido del Espíritu Santo, muchas veces con una inconsciencia casi, no menos, pero sí también en esa palabra, casi menospreciando el regalo y el sellado tan grande que nos ha dado el Padre a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros. Esto es lo más maravilloso que hay. Esto es lo más grande que puede haber. Esto es algo que cuando lo vi lo entendí, quebró mi corazón. Me puso a los pies de Dios y me hizo alabarlo, alabarlo y alabarlo. Porque ¿cómo es posible que un espíritu tan maravilloso, tan precioso como la persona que es, pueda habitar dentro de mí, que soy muchas veces infiel, que soy muchas veces todavía inestable, que aún hay partes de mi corazón que no han sido alcanzadas y que habita dentro de nosotros, porque esa es la promesa del Padre? Esto es algo que nos tiene que llamar fuerte la atención. Esto es algo que tiene que hacer cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Que ese corazón de piedra sea quitado y quebrado para que sea rendido todo nuestro ser a los pies del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros podemos cumplir su palabra, porque todo aquello que muchas veces decimos en nuestro interior, de que no es posible, de que no se puede cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios, déjame decirte que lo que dice la palabra de Dios, si nosotros somos obedientes, si nosotros rendimos todas nuestras rebeldías, nuestro orgullo, nuestra soberbia en la presencia de Dios, la promesa es como dice el versículo 27 de Ezequiel 36, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, haré que andéis en mis estatutos y preceptos y los pongáis por obra. Gracias al Espíritu Santo de Dios es por el que nosotros podemos morir cada día y resucitar para la obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Es por su palabra. Por eso es importante. ¿El por qué? Porque está dentro de nosotros como la promesa del Padre. El segundo por qué, mi hermano mío. El segundo por qué tenemos que rendirnos y depender completamente del Espíritu Santo es porque nos ayuda en nuestra santificación y lucha contra la carne. Lo voy a volver a repetir. El segundo por qué es porque nos ayuda en nuestra santificación y lucha contra la carne. Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 14 dice así: así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. Wow. Mira lo que dice.
Si nosotros vivimos conforme a nuestras pasiones desordenadas, conformes a todas las obras de la carne, porque vivir en la carne es vivir en las obras de la carne que dice Gálatas capítulo 5, que lo vamos a leer ahora. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice, Gálatas 5:19 dice, las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, hermano mío, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán del reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 13, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, dice, más, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que conocer al Espíritu Santo, nosotros tenemos que conocer aquello que nos ha concedido el Padre y el Hijo, hermano mío. Ese Dios que muchas veces no conocemos, ese Dios que, como dijo Pablo, al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, ese es el que yo predico. Pues ese es el que te quiero venir a presentar, mi hermano. Ese Dios que muchas veces no se conoce, pero que está dentro de nosotros, el que nos guía, el que nos tiene que guiar. Porque en la palabra de Dios sigue vigente. Recordemos que todos los hombres de Dios, todos aquellos Ananías, Pedro, Juan, todos Pablo, fueron hombres que rindieron su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso eran hombres que estaban investidos de poder, porque su orgullo, soberbia, egoísmo, pasiones desordenadas y todas estas obras de la carne fueron rendidas y muertas a la voluntad del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se manifestaba en ellos, y cuando el Espíritu Santo les hablaba y les decía dónde tenían que ir, ellos no ponían excusas, sino simplemente obedecían. Es así como el Espíritu Santo sigue funcionando hoy, y es así como el Espíritu Santo sigue buscando personas que tengan una voluntad rendida, que tengan su carne rendida, que seamos y pongamos en práctica y en carne lo que dice este texto, de que ya no vivamos conforme a la carne, porque eso nos llevará a la muerte. ¿Por qué? Porque produce pecado, y todo lo que es pecado viene en muerte. Por eso dice el verso 13 de Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No importa el tiempo que lleves, no importa el cargo que tengas, no importa el ministerio que tengas, si estás viviendo conforme a la carne, este texto bíblico lo que dice es que morirás. Pero déjame decirte algo, porque aquí está la promesa y la bendición de Dios. Verso 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir, dice, ¿por qué tengo que hacerlo morir yo? ¿Por qué es mi voluntad? ¿Por qué es mi decisión de decir, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo así? Yo ya no quiero seguir viviendo de esta manera, con celos, con envidias, con contiendas, con herejías, con ira, con todas estas obras de la carne. No quiero seguir viviendo así. Señor, ayúdame. Si nosotros confesamos con sinceridad y nos rendimos al Espíritu Santo, es lo que dice la promesa de este texto, porque dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Wow! Porque todos los que son guiados, dice la palabra clave es guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo identifico un hijo de Dios? Un hijo obediente, paciente, manso, donde el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad,
templanza, mansedumbre, están desarrollados en su corazón y en esa persona. Amén. Una vez más te lo vuelvo a decir, una vez más te lo vuelvo a repetir. No estoy hablando de esto como que ya lo hubiera alcanzado, como que ya fuera perfecto, sino que estoy en el proceso. Pero cuando yo he leído esto, cuando he leído estos textos y cuando he visto estos textos, digo, Señor, te doy gracias porque tú revelas a mi vida, a mi corazón, y habla aquello que tú quieres que seamos y la meta, que como decía el Padre, prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Jesucristo. Es así como en este tiempo de tanta maldad, de tanto enfriamiento, de tantos ataques que sufren las familias, los hogares, los matrimonios, las parejas, los ministerios, las iglesias, para dividir, para divorcio, para todo. Es así como en este tiempo nosotros tenemos que ser hijos de Dios, guiados por el poder del Espíritu Santo, en la manera que solo se obtiene en una vida de profunda oración y en una vida de profunda rendición al Espíritu Santo de Dios. Amén. Otros de los por qué tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo es el punto 3 que dice, es porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Es porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Uno de los más importantes es que Dios nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, ignoráis, dice, no podemos ser ignorantes, no podemos obviar la sabiduría y la verdad, sino si Dios dice que esto es así porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, no hay más. Por eso dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, dice, en tiempo presente constante? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dice, wow, qué tremendo. Cuando he leído esto ya dije, wow, Señor, entonces no soy dueño de nada, ni siquiera de mí mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo no soy mío, yo soy de Dios. Y también así los que estamos casados, los que están casados, pertenecemos a nuestro cónyuge también. Y siempre repito, y a mí me agrada cuando un pastor muy amado siempre me dice y habla de su mujer, que ella es el 70% de lo que es él. Eso es algo hermoso, hermanos. Si en nuestros matrimonios nosotros hiciéramos eso y confiáramos de esa manera, cumpliendo el primer mandamiento y el segundo, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si hiciéramos eso en nuestros hogares y matrimonios, muchas cosas cambiarían y muchas brechas se cerrarían. Eso es lo que tenemos que poner en práctica en estos tiempos difíciles en los cuales Satanás ha salido y está atacando tan grandemente a la familia, a los hogares y a la iglesia. ¿Y sabéis por qué está pasando eso? Porque es verdad que la maldad aumenta, es verdad que el pecado está aumentando, pero déjame decirte algo, que la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero déjame decirte esta advertencia, ¿qué diremos pues? ¿Pecaremos más para que la gracia abunda? No, evidentemente que no. Nosotros como hijos de Dios, no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en la palabra de Dios y rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque hemos sido comprados por sangre y por la vida preciosa del Hijo de Dios, llamado Jesucristo, el cual tiene un nombre que sobre todo nombre, y en el cual bajo su nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso, hermano mío, como dice el verso 20 de 1 Corintios, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tengo que honrar a Dios aún en mi cuerpo. Y si lo tengo que honrar,
También tengo que honrarlo en mi comportamiento, palabra, conducta y manera de vestir. Todo. Todo. Y en eso digo que estoy en medio del proceso para llegar a esa meta completa y absolutamente perfeccionándome en el temor de Dios, bajo su voluntad y la guía del Espíritu Santo. Amén. Otro texto en el mismo punto que estamos hablando, el del que por qué tenemos que rendirnos de porque somos templo del Espíritu Santo, es 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 dice así: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! No sabéis, dice, tenemos que saber, entender, comprender de que soy templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está en mí. Por lo tanto, no puedo hacer cosas en lo oculto, no puedo cometer pecado en lo oculto porque soy templo del Espíritu Santo y porque Dios me está viendo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Soy santo, porque soy templo del Espíritu Santo. Por eso no tengo que llenarlo con la basura del mundo, no tengo que llenarlo con la contaminación de la carne, sino tengo que llenarlo con la palabra de Dios, con oración, con rendición, con clamor, ruego, súplica, ayuno para rendir mi voluntad, para romper ligaduras de impiedad y para poder alcanzar esa perfección, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Punto 4 del que por qué tengo que rendir mi voluntad es porque nos guía y ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Tú me puedes decir ahora, ay, es que yo no sé cómo orar, es que no sé orar, es que no sé orar. Yo tampoco sé orar. Pero en la medida que yo empiezo a practicar la oración, en la medida en que el Espíritu Santo que está dentro de mí me ve que yo rindo y pongo mi voluntad para orar, se cumplirá lo que esta palabra dice de Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si tienes alguna debilidad, el Espíritu Santo te ayudará en esa debilidad, te guiará si tú la rindes en oración y en rendición a su persona. Por eso dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! Tenemos que reconocer que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice la palabra de Dios. Y si esto yo creo que la palabra de Dios ha sido escrita por el Espíritu Santo de Dios, tengo que reconocer que no sé pedir como conviene, porque no lo sé, pero el Espíritu de Dios que habita dentro de mí intercede con gemidos indecibles, intercede por lo que está alineado conforme a la voluntad de Dios. Por eso lo dice. Verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Recordemos, hermanos, que el Espíritu de Dios es el que escudriña mi corazón, tu corazón y el corazón de todos, para poder ir orar e interceder conforme a la voluntad del Padre, porque ese mismo Espíritu que está en mí está en el del Padre y en el del Hijo. Así que esa conexión divina y espiritual es la que estamos nosotros, tú y yo. Por eso es de vital importancia la oración. Y ahora sí vamos a hablar de una advertencia, hermano mío. Porque hemos hablado aquí ya, vamos a entrar en el 5 puntos del por qué tengo que depender total y absolutamente del Espíritu Santo. Hemos visto punto 1, porque está dentro de nosotros como la promesa del Padre. Punto 2, porque nos ayuda en nuestra santificación y lucha contra la carne, porque somos el mayor enemigo que hay. Punto 3, porque somos templo del Espíritu Santo. Punto 4, porque nos guía y ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Y punto 5, y esto es de lo que tenemos que tener cuidado vitalmente,
porque esto es algo que no se dice, no se habla y es muy peligroso. El peligro de resistir al Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Porque el resistir al Espíritu Santo está hablando de rebeldía en el corazón de las personas. Mi rebeldía resiste al Espíritu Santo que tengo dentro. Puedo ser hijo de Dios y puedo ser un hijo desobediente y rebelde. ¡Wow! Y eso lo vemos en Hechos capítulo 7, verso 51, donde Esteban estaba ante el concilio cuando fue llevado y él predicaba la palabra de Dios. Y todos los que eran religiosos y de la religión se oponían y resistían al Espíritu Santo. Y Esteban dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice, vosotros resistís siempre, dice, al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermano mío, tengamos cuidado, muchas veces, de que aquello que pensamos, de que aquello que anhelamos, porque muchas veces nos pasa, y a mí me ha pasado, que digo, ay Dios mío, cuando yo estaba en aquella iglesia, cuando yo estaba en aquel lugar, wow, qué bonitas que eran las cosas. Si esas cosas de allá se hicieran igual que acá, todo iría mejor. Y déjame decirte que ese es un pensamiento equivocado. Porque esa manera y esa manera de actuar y esa manera de ser fue necesario para ese momento, para ese lugar y para ese tiempo. Pero ahora estamos en otro momento, en otro lugar y en otro tiempo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es no mirar las cosas de atrás, sino buscar la renovación, la revelación del Espíritu Santo para este tiempo, para este momento y para este lugar. Enfocarnos en el tiempo, enfocarnos en el hoy, dando gracias a Dios por lo que hizo en el pasado, dando gracias a Dios por donde nos trajo, por cómo nos usó y por cómo nos hizo, pero no pensando que aquello es bueno, porque de esa manera estamos resistiendo al Espíritu Santo y nos volvemos religiosos, hermano mío, religiosos. Y si somos religiosos, la religión esa mata, porque estamos en la carne y no en el espíritu. Por eso Esteban le dijo a estas personas, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La palabra resistir, la traducción exacta del griego, como está escrita en la palabra de Dios, significa ponerse en contra, oponerse y contradecir. ¿Qué te dice todas estas palabras? ¿Qué te dicen todos estos verbos? ¿Qué te dice el ponerse en contra de algo? El ponerse en contra de alguien, el oponerse o el contradecir. Esto es igual que a rebeldía. Esto es pura, mera, rebeldía. El resistir es rebeldía. Y déjame decirte lo que dice 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23. Dice así, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, dice, wow, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para hacer que no seas rey hoy. Le dijo Dios a través de Samuel a Saúl. Y déjame decirte esto es una palabra actual. Él dice, verso 23, que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La rebelión y la obstinación están ligadas y va en contra de la palabra de Dios. Y mira lo que pasa. Si yo soy obstinado y soy rebelde, desecho la palabra de Dios. Resisto al Espíritu Santo y Dios me desecha de su presencia. Así que seamos prudentes, no resistamos a la palabra de Dios, no resistamos a la guía del Espíritu Santo y estemos seguros de que estamos haciendo lo correcto, hermano. Te lo hablo desde la experiencia, te lo hablo desde la experiencia.
Muchas veces yo he cometido el grave error de querer estar en lo correcto, en lo de acuerdo, en la razón, pero esa razón no estaba alineada con la palabra de Dios, no estaba alineada con la voluntad de Dios, y Dios me dijo obstinado y rebelde, y eso me mató. Porque la obstinación y la rebeldía es lo que entristece al Espíritu Santo de Dios. Así que cuidado, mi hermano, cuidado. Este es el peligro que hay de resistir al Espíritu Santo de Dios. Otro punto de que el por qué tengo que rendir mi voluntad y ser guiado por el Espíritu Santo. Punto 6 es porque nos capacita y guía a la verdad y voluntad de Dios en sabiduría divina. Te lo voy a volver a repetir. El por qué tengo que rendir mi voluntad y ser guiado y depender total y absolutamente del Espíritu Santo de Dios es porque nos capacita y guía la verdad y voluntad de Dios en sabiduría divina. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versos del 9 al 12. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, o sea, que no es natural ni de este tiempo, ni de este momento, ni hay nada en este mundo. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, dice, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow, hermano! Esto es precioso. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. La promesa de Ezequiel 36 de que pondré en su corazón un corazón nuevo, pondré mi Espíritu, está cumplido, está en nosotros, dice. Dios nos ha dado su Espíritu que proviene de Él para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Este texto dice completamente lo contrario. Este texto es lo que tú y yo tenemos que poner la fe en ello para creer de que por medio del Espíritu Santo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para mi ministerio y para todo. Lo único que he de hacer es rendir mi voluntad, tu voluntad, a la palabra de Dios. Lo último, hermano mío, ya para acabar. Último texto. Último texto, mi hermano. El por qué tengo que hacerlo es porque es la promesa del Padre. El Padre prometió y cumplió, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él cargó mi maldad, Él cargó mis iras, Él cargó mis rebeliones, murió, resucitó, y esa vida que Él recibió nos la dio a nosotros, y como promesa del Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida de victoria en victoria, de fe en fe y de gloria en gloria. San Juan capítulo 16, verso 13-14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso dice que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, lo profundo del Padre. Y Él dice, os hará saber todas las cosas, hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es su voluntad? Yo la puedo saber gracias al Espíritu Santo de Dios. Escudriña lo profundo del Hijo, escudriña lo profundo del Padre. Ellos hablan, decretan algo, nos los hace saber a nosotros y lo ponemos por obra y la bendición viene y cae. Es así.
Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice que el Espíritu Santo recordará todas las cosas y todo lo que os he dicho. Yo me dispongo, tiempo para la palabra de Dios, tiempo para la lectura de su palabra, tiempo para la oración. Por eso, gracias a Dios que en la iglesia nuestra tenemos la dinámica costumbre y buena costumbre de leer 2 versículos de la Biblia por día, porque con esa dinámica, luego cuando vas a hablar, el Espíritu Santo toma, y es así como podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque toma de lo de Él y nos lo hace saber. Déjame decirte esto ya para ir acabando, hermano mío. Si vivimos una vida mediocre, es porque queremos. Estamos viviendo una vida débil porque queremos. Estamos viviendo una vida sin poder porque queremos. Después de repasar todos estos textos bíblicos, después de repasar estos 6 por qué, después de repasar de que por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros como la promesa del Padre, punto 1, que nos ayuda en nuestra santificación y lucha contra la carne, que somos templo del Espíritu Santo, que nos guía y ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, del peligro de resistirle, y después que nos capacita y guía a la verdad y voluntad de Dios en sabiduría humana, y de que es la promesa del Padre como vimos en Juan. Déjame decirte que si vivimos una vida mediocre, es porque queremos, es porque somos incrédulos, es porque no hemos tomado la elección de rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Si estamos viviendo una vida débil, es porque queremos. Si estamos viviendo una vida sin poder, es porque queremos. Porque el Padre dio el primer paso en Ezequiel 36 cuando dijo, yo pondré mi espíritu en sus corazones. El Hijo dio el segundo paso en Juan 14:23 cuando dijo, vendremos y haremos morada en él. Y el Espíritu Santo dio el tercer paso en Hechos 2 en Pentecostés. Ahora nos falta a nosotros rendirnos al Espíritu Santo y decirle acá estamos y presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es maravilloso, mi hermano. Esto es maravilloso. De ver toda la obra de la Trinidad, cómo ha funcionado para que nosotros recibamos al Espíritu Santo de Dios y nosotros no le hacemos caso ni le damos el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras iglesias. Te lo voy a volver a repetir esta última parte. ¿Cómo funcionó? El Padre dio el primer paso en Ezequiel 36 cuando dijo, yo pondré mi espíritu en sus corazones. El Hijo dio el segundo paso en Juan 14:23 cuando dijo, vendré y haremos morada en ustedes. El Espíritu Santo dio el tercer paso en Hechos 2 en el Pentecostés cuando fue derramado. Ahora nos falta a nosotros rendirnos al Espíritu Santo y decirle, acá estamos, y presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Rinde tu voluntad a Él, rinde tu egoísmo, rinde tu carne y verás qué hermosa presencia, qué hermosa relación puedes llegar a tener con Él, hermano. A nada se compara, a nadie se compara, porque tu mejor amigo, mi mejor amigo, es el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido. No lo busquemos en otro lugar, en ninguna persona ni en otras cosas. Solo por Él, en Él y para Él. Porque Él glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Así que rindamos nuestra voluntad y nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra. Wow, Padre. Señor Padre. Señor, yo te doy gracias porque tú habías decidido que de tu Espíritu estuviera en nosotros.
Un barro que muchas veces somos rebeldes, desobedientes, Señor, y que no hacemos tu voluntad. Señor, hoy te pedimos perdón por esto, Padre amado. Hoy te pedimos perdón por no ser fieles a ti, Señor. Hoy, Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado. Nos arrepentimos, Padre, por entristecer muchas veces y no tener en cuenta al Espíritu Santo que tenemos dentro. No tener en cuenta de que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Señor, perdónanos. Perdona nuestras actitudes, palabras y hechos que hemos hecho, más en la carne quizás que en el Espíritu. Pero hoy, ahora, que como dice tu palabra, hoy, ahora es día de salvación. Hoy, ahora nos arrepentimos, Señor. Nos volvemos a ti. Confiamos en ti. Nos rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por mantenerte siempre fiel. Y porque muchas veces, a pesar de nuestra tosudez, cabezonería y obstinación, tú sigues estando ahí esperando. No hay nada más. Señor, ayúdanos a gozarnos en el gozo del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Hoy volvemos a ti, nos rendimos, Espíritu Santo de Dios, a ti. Hoy pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestras vidas, que nos guíes a toda la verdad, que nos guíes a tu palabra, Señor. Solo a tu palabra, porque esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Por eso, Espíritu Santo de Dios, guíanos a la oración, a la búsqueda. Danos el tiempo y obtén el tiempo para todas aquellas personas que dicen o que no tengan tiempo. Tú eres el dueño de los tiempos. Concédeles tiempo para que puedan buscarte. Despiértanos por la noche. Inquiétanos, Señor, y ayúdanos a tener un corazón de carne sensible a tu presencia. Señor, te doy gracias por todos los que han oído, oyen y oirán este mensaje. Bendice sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, sus casas. Señor, yo te ruego que limpies su mente, sus pensamientos y ponga los pensamientos y las promesas de la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones, Padre. Que puedan recibirte a ti una vez más en sus corazones y no te dejen fuera de sus vidas, Señor. Perdónanos si hemos resistido a tu Espíritu Santo. Perdónanos si hemos resistido a tu presencia, a tu palabra y a tu persona. Hoy volvemos a renovar nuestra comunión contigo, Señor. Queremos reconciliarnos contigo, Padre. Te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, muchas gracias por vuestro tiempo, por este momento. Que el Señor les bendiga y gracias